Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar en la parte de intervalos 2. La clase anterior habíamos visto lo que era el intervalo abierto, cerrado, intervalos al infinito, positivo y al infinito negativo. Cómo se representa y cuál es su notación. El día de hoy vamos a hacer operaciones con esos intervalos. Como los intervalos son conjuntos, entonces en conjunto se ha visto lo que es unión, intersección. Acá también vamos a ver intersección, unión, complemento, diferencia también. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver esta primera parte, que es justamente la unión. Si tú tienes dos intervalos, ahora lo vas a dibujar dos intervalos en una sola recta numérica y fijarte dónde de repente se intersectan o bien de repente dónde es en común. A ver, por ejemplo, si yo tengo un intervalo abierto, porque recuerdas que esto acá, cuando no estaba la bolita pintada, era abierto, y cuando estaba la bolita cerrada, era pintado. Abierto, cerrado, supongamos, porque puede ser abierto, abierto, cerrado, cerrado, un montón de posibilidades puede ser ahí. Si yo te pido la unión, entonces la unión va a ser todo. ¿Ya? También. En realidad los intervalos deberían ser del mismo tamaño en altura, solamente que yo lo pongo un poquito más arriba para diferenciar, ¿ya? Bueno, ahí está la unión, y la unión es justamente todo, ¿ya? Acá dice, A unido con B son los X que pertenecen o bien a A, porque este intervalo es A, o a B, este intervalo es B, ¿ya? O la O es así, o a B. Cualquiera de las dos. ¿Está bien? La intersección también es algo parecido, pero en la intersección, fíjate, también puede ser de repente cerrado, cerrado, puede ser abierto, cerrado, 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 abierto con cerrado, puede ser la combinación, ¿ya? Y la intersección solamente es lo que está en común, donde chocan los dos intervalos. Como vuelvo a repetirte, debería ser del mismo tamaño, ¿ya? Solamente que para diferenciarlo lo pongo un poquito más arriba. Y la intersección es solamente esta parte, ¿ya? Y bueno, sería de aquí, ¿no? Abierto, como dice el gráfico, cerrado en C. Acá sería abierto desde acá, desde A hasta D, cerrado, abierto, cerrado. Como te digo, depende del intervalo, ¿ya? Ahí te vas a dar cuenta cómo voy a escribir. Ya, y la intersección es X pertenece a la A y X pertenece a B. Esta era una I, o sea, pertenecen a ambos, tanto a la A, que está aquí, como al B. A ver, entonces, una pequeña observación. Si A y B no tienen nada en común, por ejemplo, no se chocan tan alejados, entonces la intersección es el vacío. Y el vacío lo vamos a representar así. ¿Está bien? Bueno, esa es la unión y la intersección. Vamos a ver un ejemplo acerca de esto, cómo vamos a graficarlo. ¿Está bien? Acá tenemos dos intervalos, ¿ya? Sabemos cómo reconocerlo ya. Acá tenemos el intervalo cerrado en 4 y abierto en 9. Y acá en B, abierto en 1 y cerrado en 7. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a dibujar los dos intervalos en una sola recta numérica. A ver, 4 a 9. Ponemos aquí de 4 a 9. Acá, bueno, te acuerdas que esta es la notación, ¿no? Hay algunos que lo hacen así. Y acá, si es en 4, cerrado en 4. Y en 9, abierto. Acá bolitas sin pintar, 9 abierto. ¿Está bien? Ahora vamos a dibujar el B, de 1 a 7. 1, ¿dónde está el 1? El 1 esta vez está al lado izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo del 4. Aquí debe estar el 1 aproximadamente. Y el 7 está por acá, antes del 9. El 7 está por acá. Lo vamos a dibujar ahora en el intervalo. Como te dije, debería ser del mismo tamaño. Pero para diferenciarlo, yo lo voy a poner un poquito más arriba. ¿Ya? No interesa. A ver, en 1 es abierto, entonces la bolita sin pintar. Y en 7 es cerrado, la bolita pintada. Para que no se vaya a confundir, lo voy a poner así y así, que me indique el 7. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es esta. Si yo te digo, la unión, como dice aquí, es todo. Desde el menor hasta el mayor. Entonces la unión sería abierta en 4, porque sería pintado todo. ¿Ya? Abierto en
1 y abierto en 9. Abierto en 1 y abierto en 9. ¿Está bien? ¿Y la intersección cómo sería? La intersección A intersectado con B. A intersectado con B, te dije acá, era solamente donde chocaban los dos intervalos. O sea, aquí es la intersección, esta partecita de aquí. Y según el gráfico, dice que es cerrado en 4 y hasta 7 también cerrado. En algunos problemas puede ser abierto, cerrado, abierto, dependiendo del gráfico. Ah, me estaba olvidando. En la unión y en la intersección sí te sale del gráfico. Pero en la diferencia y el complemento no te sale del gráfico. ¿Ya? Recuerden bien al momento de hacer ejercicios. Diferencia. Tener mucho cuidado, acá te estoy aclarando. Tener mucho cuidado, no sale del gráfico. ¿Está bien? ¿Recuerdas cómo era la diferencia A menos B? Era solamente, exclusivamente A. Este concepto es importante. Al A le quito B, lo saco B y me queda solamente, exclusivamente A. Vuelvo a repetir. El A le quitas B. Esa es la diferencia. Son los X que pertenecen a A y X no pertenece a B. No pertenece a B. Ya está. Ahí vamos a ver un ejemplo. Y vuelvo a repetirte que no sale del gráfico. Hay una pequeña, ligero cambio. A ver, vamos a ver ese problema. De 2, sean los intervalos, ahí están los intervalos de 2 a 10. Voy a dibujar el intervalo de 2 a 10. A ver, de 2 a 10. Un poquito más allá. De 2 a 10. Acá. 2 y 10. Te vas a dar cuenta que en 2 es cerrado y en 10 es abierto. Ya está. Para reconocerlo, lo voy a poner acá, así, ¿ya? Para que indique bien. Ahora el intervalo B, de 5 a 13. 5 está por acá. Cerrado. Ahí está. Cerrado. Y 13. 5 cerrado. Y 13 abierto. 5 cerrado y 13 abierto. Ya está. Ya está. Ese es el gráfico primero. Ahora la pregunta es A menos B. ¿Quién es A? El A es de 2 a 10. Esto de aquí es A. ¿Y B quién es? De acá. De 5 a 13. Y yo le quiero quitar a A, le quiero quitar B. Y ahí está de repente lo complicado. Profesor, lo mismo que aquí. Si al A yo le quito B, entonces me va a quedar acá. Sería cerrado en 2 y cerrado en 5. Casi, muy cerca. Sería cerrado en 2, ya el A, y abierto en 5. Profesor, ¿por qué? Si no sale del gráfico. Tienes que tener en cuenta el concepto. Al A le estás quitando B. Si le quitas B, entonces el 5 se va con todo y el B. ¿Está bien? Al quitarle B, el 5 también se está yendo. Y cuando le quitas un 5, se queda vacío, pues, ¿no? Le quitas un 5, se queda abierto. Entonces, ya no toma el número 5, por eso que es abierto. ¿Está bien? Ese concepto debes tenerlo bien presente. A ver, y si yo te hubiera pedido B menos A, ¿cómo sería B menos A? Si hubiera sido B menos A ver, me va a ayudar el gráfico. Si yo te pido B menos A, también el mismo concepto. Al B le quitas A. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería? Sería esta parte, ¿no? Al B le quitas A. ¿Ya está? Si al B le quitas A, entonces le quitarías, acá está, abierto en 10, abierto en 13. Casi. El A lo vas a quitar. ¿El 10 forma parte de A para que lo puedas quitar? No, ¿sí o no? Como es abierto, no le puedes quitar el 10. Entonces, como no le puedes quitar el 10 se queda con el B. Entonces, sería 10. Y el 13 sí abierto. Ya está. Así. Profesor, entonces,
Fácil, pues acá si es abierto le pongo cerrado y si acá era cerrado lo pongo abierto. Puede ser, pero hay algunos que se confunden, pues acá también lo ponen abierto y lo contrario. El profesor me dijo que lo contrario. No. Aquí nomás es donde es el problema. En lo que están allá, no tanto así. ¿Ya? Esa es la parte de diferencia, hay que tenerlo bien presente, ese concepto de quitar. ¿Ya? Ahora lo que es el complemento. Para el complemento hay dos notaciones. Notación así, una C, complemento de A, o una A y una apóstrofe en la parte de arriba. ¿Ya? Ese es el complemento de A. Son los elementos que están fuera de A, o sea, no están en A, están fuera de A. ¿Qué quiere decir eso? Ya. Si el intervalo, por ejemplo, si el intervalo es esta, por ejemplo, ya te digo así. Acá, por ejemplo, cerrado, aquí en A. Y acá abierto, así, aquí en B. De acá, aquí. Si yo te digo que estos son los elementos de A, entonces su complemento es lo que está afuera. Profesor, pero lo que está afuera son esta parte de aquí y esta otra parte de aquí. Sí, generalmente son dos. Generalmente, bueno, hay veces, ¿ya? Acá está. Esto de aquí es el complemento. Esta parte y esta parte de aquí. En suma, con intervalos, la unión se toma como suma. ¿Ya? Para sumar el y el, que son dos mis respuestas. Yo quiero sumar el y el. Pongo unión. ¿Está bien? Ahora te voy a explicar. Bien. El complemento. Los X que no pertenecen a A. Ahí está. Este es su concepto. A ver, por ejemplo, aquí. Te digo. De 5 a 9, quiero su complemento de A. Ya. Dibujo 5, sabemos que en 5 es cerrado, por lo que me dice, y en 9 es abierto. Pongo aquí que no indique. Ahí está. Este es el conjunto A. Pero yo no quiero A, yo quiero su complemento. Su complemento está a los costados. Ahí está. Entonces, como es su complemento, son los que están fuera de A. Comienza desde menos infinito, ¿ya? Comienza desde menos infinito, menos infinito, menos infinito, hasta 5. Acá sí. Su complemento, le vas a quitar los que están fuera de A. Si aquí es abierto, si es cerrado, le pones abierto. Y acá, esto también es 9, pero si es abierto, acá sí es cerrado. Porque son su complemento hasta el más infinito. Y como te dije, la unión, porque son estos dos, la suma, lo representa con unión. Son dos. ¿Ya? Ese es el concepto de complemento, son los que están afuera. ¿Ya? A ver, vamos a ver algunos problemas del libro. ¿Ya? Si por ahí no me alcanza el tiempo para entrar a clases, vamos a hacer la parte del libro, algunos ejercicios. ¿Está bien? A ver, dice, página 68. Tenemos el problema número 1. Ahí dice de 1 a 7. El intervalo A es de 1 a 7. Acá está el intervalo A. El intervalo B es de 3 a 12. De 3 a 12. Este de acá es el intervalo B. Ya está. Y yo te pido A unido con B. A unido con B, como acabamos de hacer, es todo. Entonces sería cerrado en 1 y cerrado en 2. ¿Ves? Del gráfico no va a salir. Ya está. Eso sí lo tienes que graficar, pues obviamente en el espacio que está ahí. Pregunta 2. Dice, hay dos niños que tienen ahí una pizarrita y tiene el conjunto A, es de la niña, de 2 a 11. Y el B es de 5 a 13. Y te piden la intersección. La intersección es esta partecita de acá. Ya como te digo, tú lo tienes que graficar los dos en el mismo intervalo. Sería... La intersección, como es abierto y abierto, recuerdas que la unión y la intersección sí sale del gráfico de 5 a 11. Ahí está. Ahí está, y esa es la respuesta. A ver, pregunta número 5. Ya, me voy a saltar a las 5. Las 3 y las 4 también es similar, algo similar a él. Me salteo a la número 5. Dice,
Dado el conjunto de 0 a 6 cerrado, ya lo grafiqué en la recta, determina los elementos de su complemento en el conjunto de los números naturales. Ah, ya. Entonces, este conjunto que está aquí, este intervalo que está aquí, es lo que está aquí. Ah, ya. Y te están preguntando, quiero su complemento de este conjunto A, su complemento en el conjunto de los números naturales. El complemento sería lo de acá y lo de acá, ¿sí o no? Entonces, el complemento de A, así, o el A rayita, da igual, sería desde aquí hasta aquí, ¿sí o no? Pero como estos de acá no son naturales porque son negativos, los naturales serían solamente los de acá. Estos son los naturales. ¿Y cuál sería su complemento? Su complemento sería abierto en 6 hasta el más infinito, porque recuerda que acá va el menos infinito y aquí va el más infinito. ¿Ya? A ver, profesor, no está como la respuesta como dice de ahí. Ah, entonces, si no está esto, en los números naturales, ah, ya, entonces esto de aquí es lo mismo. Como es abierto, porque su complemento es abierto, abierto en 6, sería el siguiente. 7, 8, 9, 10, puntos suspensivos hasta el más infinito. Y ahí sí recibe la clave que sería la C. ¿Está bien? Y esa es la respuesta. La C. Entonces pasamos a la número 6. ¿Ya? Dice, si la cantidad, determina la cantidad de elementos que tienen la intersección de los dos intervalos. Los intervalos que nos están dando es cerrado en 2, cerrado en 2, cerrado en 2 y cerrado en 11. Cerrado en 11. Ahí está. Acá está y aquí está. El otro, de 8 a 16. De 8 a 16. Y en 8 y 16 sería abierto, como me están dando acá. Abierto acá. Abierto, entonces lo pongo aquí a la altura. Sería 8 y acá sería 16. Abierto también 16. ¿Qué te dice la intersección? La intersección sería lo de acá. Ahí está. ¿Cómo sería la intersección de A y de B? Intersección de A y de B. Sería, sí, la intersección de la unión sale del gráfico. Sería abierto en 8 y cerrado en 11. Profesor, ¿no está como esa respuesta? No. Dice, determina la cantidad de elementos. Vamos a ver cuántos elementos hay aquí. Si es en 8 abierto, paso al siguiente. O sea, 9. Paso al siguiente sería 10. Paso al siguiente 11. Que 11 también lo puede tomar porque es cerrado. Y si se toma los extremos. 12 ya no, ya. Entonces cierro. ¿Cuántos elementos hay aquí? 3. 3 es la respuesta. ¿Ya? Entonces, ya está la E. Ahí pasemos ahora a la pregunta número 7. Dicen, ahí están los dos intervalos. Y la intersección dice que es A más 2 y B menos 1. Hallar A por B. Ah, ya, entonces lo que tenemos que hacer aquí es graficar esos dos intervalos. Intervalo, el que está aquí. Uno sería abierto, abierto en 3. Acá pongo 3. Y acá cerrado en 10. No, perdón, abierto en 10. Ahí está, 10. Ya he dibujado lo que está aquí, ¿ya? Ahora voy a dibujar el 5 y 12. 5, ya, exagerando, ya está por acá el 5. Debería estar un poquito más por acá, pero ya, acá está el 5. Acá 5. Y 12 debe estar por acá, no tan abierto también. Ahí está, 12. Y dice que la intersección es todo esto, pero yo puedo sacar la intersección que está aquí. ¿Y cuánto es la intersección? Según el gráfico, porque la unión y la intersección se sale del gráfico, sería 5 y 10, ¿sí o no? Ah, pero te dice que la intersección de A más 2 y B menos 1. Por lo tanto, A más 2, ¿cuánto tiene que ser? Por lo tanto, A más 2 tiene que ser... A más 2 tiene que ser 5. De donde que A vale 3. El otro, B menos 1 igual a 10.
b menos 1 igual a 10. ¿De dónde sale que b vale 11? Y si te pido a por b, la respuesta es 33. ¿Ves? Entonces es sencillo, tenemos que seguir concentrados. La pregunta número 11. La pregunta número 11 dice... ya está. Si un intervalo cerrado tiene 8 elementos, ya un intervalo cerrado tiene 8 elementos, ¿ya qué pasa con él? Intervalo cerrado tiene 8 elementos, ¿ya? 8 elementos. Acá hay 8 elementos, ¿ya? 8 elementos. ¿Ya? ¿Qué más? Y otro intervalo cerrado tiene 4 elementos. ¿Cuántos elementos tendrá la unión si dichos intervalos no tienen elementos en común? Y otro intervalo tiene 4 elementos. Acá 4 elementos. Si no tiene intersección, la intersección es el vacío. O sea, ellos dos no tienen nada en común. Esta es aparte y esto de aquí es aparte. ¿Ya? Bueno, por ser de repente 8 elementos debe ser un poquito más grande en comparación del otro que tiene 4 elementos. Entonces, ¿cuánto tendría la unión? La unión sería todo, él y también él. Si él tiene 8 elementos y el otro tiene elementos, entonces la unión tiene A unido con B, tiene 8 más 4, sería 12 elementos. ¿Ya? Elementos. Ahí está. Entonces, ya está, sería 12 la respuesta. ¿Ya? A ver. Y justamente el problema número 12. Los elementos que pertenecen al complemento del intervalo del gráfico. El intervalo del gráfico está así. Desde menos infinito hasta menos 4. Acá está menos 4. ¿Ya? Acá es abierto. Y acá lo tomo. Recuerda que es menos infinito acá y más infinito en el lado derecho. ¿Ya? Y 4 cerrado. A 4 aquí es cerrado. La pregunta es... perdón, acá. La pregunta es... los elementos que pertenecen al complemento del gráfico. Te están diciendo no esto de aquí, sino su complemento. Profesor, al revés, entonces, como hemos hecho ahí en los problemas. Su complemento, mira, si este es el intervalo A, que aunque está partido, son los dos a la vez, su complemento sería lo que está aquí adentro. Su complemento son esta parte de aquí. Y el complemento de ese conjunto A sería, si aquí es abierto, cerrado. Y si aquí es cerrado, abierto. Ese sería su complemento. ¿Ya? Pero no está así. Entonces, si no está así, tiene que estar... perdón, que es menos 4. ¿Ya? Menos 4 acá. Ajá, sí. Tendría que estar con los elementos, ¿no? Que son números naturales. O sea, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Acá es cerrado y acá su complemento hasta 3. Hasta 3 no va a llegar arriba. ¿Ya? Porque el 4 no, pues el 4 es abierto. ¿Ya? Te están preguntando de su complemento. Este de aquí es el complemento de A. ¿Ya? Entonces, así chicos. El resto de ello te voy a decir las claves y bueno, ustedes van a graficarlo.